Dolor. Mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica, y hoy tenemos también el honor de tener el coordinador del proyecto de este diplomado virtual en manejo del dolor, que es primera vez que lo tenemos en estas videoconferencias y pues lo bueno se hace esperar para este cierre el día de hoy. Recuerden que hoy es la última videoconferencia del diplomado virtual. Hoy es el cierre del diplomado virtual a las 11:50 de la noche. Cerramos plataforma, las actividades que ustedes tengan pendientes, que es el foro, la evaluación y el caso clínico. Si no lo han realizado, pues la invitación es a hacerlo una vez terminemos la videoconferencia del día de hoy. Así que participantes, pues quiero saludar a todos, extender el saludo a todos los participantes que están conectados el día de hoy. Son bastantes para esta videoconferencia final. Me alegra mucho haber estado en estas diferentes videoconferencias que hemos hecho del Diplomado del Dolor con ustedes. Una muy buena participación, una muy buena acogida en esta segunda cohorte del año 2019 en el Diplomado del Dolor y Cuidados Paliativos. Entonces, para nosotros es un honor también tener, pues en este caso a mi lado derecho, al doctor Bernardo Campo, líder, artífice de este diplomado virtual en el manejo del dolor. Hace algunos meses, pues él soñó con esto, que está cumpliendo hoy su segunda cohorte. Doctor, bienvenido a esta videoconferencia final. Muchas gracias, muy amable, te agradezco mucho. Es un placer estar aquí en el día de hoy, culminando esta segunda cohorte del Diplomado del Manejo del Dolor, que hemos tenido la oportunidad de tener en los dos eventos, el primero y la segunda cohorte, un total de 230 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, etcétera, que tuvieron la oportunidad de seguirnos y tuvieron la oportunidad de escuchar las diferentes conferencias que tuvimos. Esto era un objetivo desde hace mucho tiempo que me he trazado, y es que necesitamos que los profesionales de salud cambien de actitud frente al paciente con dolor. Y muchas veces esa actitud que tenían un poco de dificultad para manejarlo era desconocimiento. Y entonces nosotros tratamos, a través de este diplomado, de capacitarlos, por lo menos en una porción muy importante, ¿no?, para atender el paciente en la consulta del día a día. Que ustedes sepan con qué manejar los diferentes aspectos de las patologías y puedan tratarlos. Yo considero que con la información que ustedes tienen pueden llegar a manejar el 60 o 70% de los problemas que tienen dolor. Hay unos pacientes que se nos escapan a nuestras propias capacidades y que tienen que pasar ya a la del especialista, la persona que ha hecho una especialización en manejo del dolor después de haber hecho otra especialización como medicina interna o cirugía o anestesiología. De manera que cuando ustedes vean que no pueden manejar un paciente, sepan ustedes que hay otras personas, que saben manejar el paciente y que puedes ayudarlos. La metodología y los avances en el manejo del dolor han sido supremamente amplios en este momento en el mundo. De manera que hoy se tienen muchas alternativas para manejar dolor con el intervencionismo del dolor, con los bloqueos, etcétera, que no fueron contemplados en este diplomado porque no era el objetivo. El objetivo era una formación y capacitación en los principios básicos del manejo del dolor. Tuvimos entonces la posibilidad de mirar al principio cuál es la situación del dolor en el mundo y cuál es la situación del dolor en Colombia. Es una realidad. Les recuerdo dos datos no más. Uno, es la primera causa de consulta al médico general en Colombia, según el estudio del Ministerio de Salud Público del 2010. Y es además la primera causa de consulta en urgencias. Aproximadamente del 65 al 70% de los pacientes que llegan a un servicio de urgencia lo hacen por dolor. Esos dos datos nos dicen que tenemos entonces que estar preparados para manejar esto. Tuvimos luego al doctor Federico Campo en la conferencia sobre farmacología del dolor. Posteriormente, el manejo del dolor agudo con el doctor Oscar se me escapa en este momento, y tenemos posteriormente el manejo del dolor Oscar David Aguirre, y luego tuvimos el manejo del dolor crónico, algunos principios del manejo del dolor crónico, que es lo más complejo en el manejo del dolor. Es ahí donde yo les digo, si tienen alternativas,
busquen a esos especialistas que les pueden ayudar en un momento dado. Tuvimos posteriormente el manejo del dolor en el paciente pediátrico con el doctor Jaramillo, el dolor en el paciente del adulto mayor con el doctor Felipe Marulanda, dolor en el paciente de cáncer, que es muy importante hoy en día. Y hoy vamos a tener el manejo de unos principios del cuidado paliativo. ¿Por qué pusimos nosotros en este diplomado este tema? Porque hoy en día el manejo de la población mayor que está en su etapa final, que está en su etapa terminal, bien sea por cáncer o por cualquier otra patología, es fundamental. Ya es una nueva especialización independiente de otras, como lo es la doctora Paola Marcela Ruiz Ospina, médica internista y geriatra, ¿no? Máster en cuidados paliativos, jefe del servicio de geriatría y cuidado paliativo del Hospital de Caldas, donde hay un servicio supremamente importante para esos pacientes. Es entonces un placer haber estado con ustedes. Esperamos en un futuro que esto que usted hemos hecho le sirva para su consulta del día a día. No me queda sino una última recomendación de mi parte. Cuiden el paciente con dolor. Las personas que tenemos dolor de alguna u otra manera, ¿cierto? Sufrimos mucho. Yo personalmente tengo un dolor que me lo cuido bastante y puedo manejarlo. Pero hay otros personajes que sufren mucho con el dolor. La atención de parte de ustedes en la consulta es fundamental. Escúchenlos, atiéndanlos y háblanles oportunidades, que es uno de los objetivos que nosotros buscamos. Muchas gracias y que lo aprovechen para su ejercicio profesional del futuro. Qué buena manera de iniciar esta videoconferencia final con las palabras del doctor Bernardo Campo. Creo que estas recomendaciones no quedan de más a ustedes los profesionales de la salud, aquellos profesionales que están haciendo este diplomado virtual en el manejo del dolor. El día de hoy pues se me adelantó el doctor Bernardo con el tema que serán generalidades del cuidado paliativo a nombre de digamos de la doctora Paola Marcela Ruiz, que ya estará con nosotros, se encuentra ya con nosotros aquí en el máster, y ya vamos a dar paso a la doctora para iniciar con esta videoconferencia final. Entonces espero que aprovechen la presencia de la doctora Paola Marcela Ruiz para despejar todas las dudas sobre este tema de generalidades del cuidado paliativo. Al final estaremos resolviendo las dudas que ustedes tengan de esta temática y poder dar cierre con broche de oro al diplomado virtual en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Entonces ya invito en estos momentos a la doctora Paola Marcela Ruiz que se una a esta mesa de trabajo y brinde esta temática del día de hoy. Bueno, buenas noches. Ante todo, pues agradezco la invitación a este curso, la presentación del doctor, y vamos a hablar pues de un tema que es fundamental a la luz de la medicina moderna, que son las generalidades del cuidado paliativo, dejando pues muy claro que este es un tema supremamente necesario y no solamente en los pacientes de cáncer, que antiguamente pues se pensaba que eran como los únicos tributarios, sino también en los pacientes no oncológicos que están sometidos a muchísimo dolor y que también requieren pues que tengamos una intervención. Es importante este cuadro, yo les quiero aquí resaltar en el que antes había un concepto, digamos que el cuidado paliativo en Colombia lleva 20 años, en el mundo tal vez un poco más, pero antes había un concepto tal vez equivocado de que hablábamos cuidado paliativo sinónimo de enfermedad terminal y de pacientes con enfermedad terminal. Entonces lo primero que yo quiero como hacerles el llamado de atención a todos es que nunca en nuestros servicios o nuestra pues, rutina diaria hablemos de pacientes terminales. Ese es un término que no se lee bien y que los pacientes no lo asumen bien. Hablamos de pacientes que tienen enfermedades terminales y que a la luz de hoy, como lo pueden ver en el cuadro A, que donde dice pasamos de A, estamos hablando de enfermedades crónicas, avanzadas, evolutivas en el tiempo. Ya no estamos hablando de que el cuidado paliativo es para pacientes cuyo pronóstico de vida es máximo 6 meses. Realmente ahorita sabemos que un paciente puede estar en este tipo de modelo de atención hasta por más de un año. Y estamos hablando de que lo que queremos no son una serie de asistencias aisladas, sino que lo que queremos es un modelo de atención integral en donde ese paciente se le maneje todo el tema de dolor, pero también el concepto de dolor total, que es entender que el paciente no solamente tiene dolor físico, sino un dolor derivado de un montón de síntomas, ascitis, disnea, que deben también ser solventados, y el dolor existencial de tener una enfermedad que obviamente puede acortar su vida.
Entender que los objetivos del cuidado paliativo no son la muerte del paciente, eso es fundamental. O sea, las personas que trabajamos en cuidado paliativo no son a quienes deben llamar cuando faltan 24 horas para morirse, cuando van al paciente como dicen en algunos servicios agonizando. Eso es un error de concepto. El cuidado paliativo debe siempre aparecer cuando le hacen a uno un diagnóstico de una enfermedad, como les dije, crónica, evolutiva, progresiva, sin posibilidad de cura. Ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuáles son los objetivos? Fundamental es aliviar el sufrimiento y el concepto de sufrimiento de manera integral, o sea, todo lo que pueda provocar que un paciente esté mal, incluido todo este tema del sufrimiento existencial. Ejemplo, una mamá de 37 años con un cáncer de cervix estadio 4, que tiene 3 hijos y tiene que pensar, me voy a morir próximamente y a quién voy a dejarle a mis hijos. Objetivo número 2 es el manejo integral de la persona y eso es fundamental. Las pacientes, lastimosamente, en nuestra medicina moderna, a pesar de tanta tecnología, hemos tendido a medicalizar la muerte. Entonces estamos con pacientes muy enfermos en las unidades de cuidado intensivo, muy soportados, lejos de su familia, lejos de la gente que quiere, lejos de las cosas que les gustaba hacer. Y más aún, también hemos tenido la tendencia a pensar que entonces yo le pongo la quimioterapia o yo le manejo, el neumólogo le manejo la parte pulmonar y usted, entonces anestesiólogo, le maneja el dolor y usted, médico internista, le maneja la diabetes y así nos vamos yendo. Entonces fraccionamos a una persona que es única. Entonces el cuidado paliativo vela porque el manejo sea en todas las esferas médicas, sociales, psicológicas y realmente la posición que se tome con el paciente sea brindarle pues un adecuado manejo en ese sentido. Y este último fundamental, que es mejorar la calidad de vida. Y aquí yo voy a hablar de algo que hablábamos en Ecuador la semana pasada, y es que recuerden que los cuidados paliativos no celebran la muerte, celebran la vida que hay antes de morir cuando se tienen enfermedades de este tipo como las que les mencionaba. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos todo y agotamos todos los recursos para que el paciente esté funcional, independiente, consciente, sin dolor, haciendo sus actividades de la vida diaria en su casa, compartiendo con su familia. Optimizamos ese concepto de calidad de vida hasta que evidentemente pues llega un punto final de su enfermedad. Entonces no es que cuidados paliativos y muerte son sinónimos, por el contrario, lo que hacemos es optimizar toda esa vida y esa calidad de vida que tiene que haber antes de que un paciente fallezca. Es muy importante además en cuidado paliativo que estamos basados sobre un modelo de toma de decisiones, y eso hoy en día en la medicina sí que es fundamental, porque a veces nosotros, no solo los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todo el grupo tratante desde el área de la medicina o el área de la salud más bien, tendemos a veces a ofrecer cosas que no están de acuerdo con la expectativa real del pronóstico del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente a los 90 años en demencia, en síndrome de inmovilidad, con una falla renal, y aunque sabemos que no es la mejor opción, proponemos de pronto podría dializarse. Entonces digamos que es fundamental en cuidados paliativos saber cuál es el pronóstico de la enfermedad, y más que la enfermedad, de la enfermedad en esa persona particular que está cursando con la enfermedad, para poder establecer cuáles son las opciones de manejo. Digamos en pacientes oncológicos, entonces si estamos hablando de manejo paliativo exclusivo, sin quimio, sin radio, o estamos hablando de manejo paliativo complementario, donde va a haber una quimioterapia paliativa, una radioterapia paliativa y un manejo de soporte de síntomas que va a ser el grupo de cuidado paliativo. Es fundamental saber cuál es el estado funcional del paciente y tener en cuenta que cuando propongamos un tratamiento, un examen, una biopsia, cualquier cosa, pensemos siempre qué beneficio le trae al paciente, pero también qué puede no aportarle o qué le puede restar a ese paciente antes de tomar esa decisión. En caso del control de síntomas, entonces es fundamental tener en cuenta que si bien estamos en un diplomado de dolor, eso está claro, y esto hace parte del diplomado, tengan siempre presente que el dolor es uno de los múltiples síntomas que tienen los pacientes en cuidado paliativo. Ellos también tienen disnea, ellos tienen ascitis maligna, tienen derrame pleural, tienen mucositis, tienen un sinnúmero de síntomas más allá del dolor que también deben ser abordados y tratados, y que si lo quisiéramos ver en un manejo desde el punto de vista integral, claramente el hecho de que yo tenga un dolor abdominal si me drenan la ascitis, pues eso también va a ayudar a mejorar el dolor. Entonces, que es fundamental que siempre tenemos que pensar en controlar los síntomas y en agotar todas las medidas de confort que podamos ofrecerle a esos pacientes. Importantísimo, esta pregunta siempre nos la han hecho, es ¿qué hay desde la ley?
¿Qué tenemos que saber en cuidado paliativo en Colombia? Que somos uno de los países de Latinoamérica que tiene ley propia. No tenemos un programa nacional de cuidados paliativos, pero sí tenemos una ley propia de cuidados paliativos. Es la ley 1733 del 8 de septiembre del 2014, se llama Ley Consuelo de Saavedra, y este nombre se lo debe a quienes, los magistrados de corte, quienes propusieron pues que se hiciera esta, que eran esposo y padre de una mujer con este nombre, que tuvo muchas complicaciones después de un accidente, tuvo muchas complicaciones en su manejo al final de su vida, y ellos prometieron pues que querían dejar a Colombia para que esto no pasara. ¿Qué es importante de esta ley? Digamos que para efectos de América Latina y tal vez del mundo es una de las leyes más bonitas escritas. Obviamente tenemos todavía muchos problemas a la hora de la implementación, pero nos definen que es un enfermo en fase terminal, y miren que no están diciendo un enfermo terminal, y nos hablan específicamente de las patologías graves de carácter progresivo, irreversible, con pronóstico fatal, y miren que esto ya no nos hablan de patologías oncológicas. Entonces en esta ley han logrado sacarnos el concepto de cuidados paliativos de las unidades de oncología y nos lo han puesto en el contexto de todos los hospitales generales, entendiendo incluso que muchos de nuestros pacientes de oncología ya han desestimado manejos curativos y pueden consultar en cualquier momento en cualquiera de los lugares donde ustedes están trabajando. Cuando nos hablan de qué es la enfermedad crónica degenerativa irreversible, nos dejan muy claro que es aquella de carácter progresivo, y es importante tener este punto donde dice que diagnosticada por un médico experto. O sea, claramente cuando un paciente, por ejemplo un paciente neurológico, pasa a cuidado paliativo, debe haber tenido una valoración previa de la especialidad directamente relacionada, sea el geriatra, el internista, el neurocirujano, el neurólogo, que definen que se han agotado los recursos de curación y que ya el modelo de atención de este paciente pasó a este punto. Esto en cáncer no es tan difícil de entender. Todos entendemos que cuando un cáncer se vuelve estadio 4 metastásico, pues ya estamos en un tipo de este modelo de atención, pero sí es un poquito más complicado en las enfermedades no oncológicas, porque es un poco más difícil incluso para los especialistas tratantes y también para la familia entender, por ejemplo, porque un EPOC ya tiene criterios de enfermedad avanzada, o porque una falla cardíaca, o porque una demencia, porque tienden a ser enfermedades que tienen crisis, mejoran, vuelven a tener crisis, pero obviamente en este proceso pues el paciente va perdiendo muchas capacidades. Y nos definió los cuidados paliativos para el país, y miren la importancia que nos hablan. No solo hablo del médico paliativista, habló el médico del dolor. Aquí nos están hablando de todo el apoyo psicológico, familiar, social, y fundamental esta última frase que a mí me encanta, es que nos están diciendo que el proceso de la muerte hay que verlo como un proceso normal, y que en ese orden de ideas el llamado que nos hacen desde la ley no es evitar que pase, porque probablemente aquí ya no se puede y es el desenlace fatal de una historia, sino es tratar de que transcurra en la manera más tranquila para el paciente y su familia, e incluso para sus médicos cotratantes, que en algún momento tuvieron que definir: no tengo otra cosa que aportar a este caso. Fundamental este tema de cuidado paliativo no oncológico, y hago énfasis en este por lo que les decía, primero porque en oncología es pues un poco más fácil de entender, y de hecho en oncología lo que ahorita estamos promoviendo desde la Asociación de Cuidados Paliativos, desde ambas asociaciones, ASOCUPA y SSP, es que los cuidados paliativos sean cuidados paliativos oncológicos tempranos, que desde el diagnóstico del cáncer, aun si el paciente tiene posibilidad de curar, tenga un acompañamiento por un grupo que lo pueda acompañar y que le pueda soportar todas las cosas y los síntomas que tenga. Pero hago énfasis en cuidado paliativo no oncológico. ¿Por qué? Porque tiene un tema fundamental en relación a la esperanza de vida. Cada vez estamos más abocados a las enfermedades crónicas, tenemos más pacientes superviviendo por mucho más tiempo y con enfermedades muy complejas. Incluso podemos ver pacientes en las rondas que tienen diabetes, amputados, con una FEBI del 15% y una demencia supremamente avanzada, en síndrome de movilidad y poliulcerados. Entonces, al tener este tipo de pacientes y tener en cuenta que para los próximos 20 años se presume que el cuidado paliativo no oncológico representará entre el 70 y el 80 del cuidado paliativo, pues claramente tenemos que definir el tema de que es muy importante hablar de eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que dijo la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos, que hay mucha gente viviendo con condiciones crónicas no progresivas. Ahorita pues en las preguntas pues yo quisiera, cuando interactúe con ustedes, decirles un poquito este tema de que no existe. Una vez en una charla, hace mucho, alguien me decía: es que a mí no me gusta ver pacientes geriátricos, un médico, y yo le decía: doctor, pues entonces vamos a tener que cambiar de profesión, porque yo no conozco ninguna especialidad
que no le toque ver ancianos, porque eso es lo que hay hoy en día en nuestro país y ni qué decir en esta región donde somos el segundo departamento más envejecido del país. Esto es muy importante, cuál es el enfoque de las enfermedades amenazantes en la vida, y este enfoque ahora ha tendido también a pensar que también debe hablarse de cuidados paliativos no oncológicos tempranos. Si usted tiene un EPO, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después de que el paciente ha ingresado 3 veces a la UCI y se ha tracostomizado 2 veces, claramente hay que empezar a acompañar este proceso. Lo mismo en los pacientes de falla cardíaca, lo mismo en los pacientes de cirrosis, y ni qué decir de los pacientes con demencia. En todo lo que es neurodegenerativo, demencias, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, todos los problemas de las distrofias musculares, casi que lo primero que tendría que aparecer al lado del especialista tratante también es un paliativista. Y al lado del paliativista, en la mano, una voluntad anticipada, para que el paciente, estando en pleno uso de sus facultades y antes de que llegue como a este punto final, nos pueda contar autónomamente qué no quisiera que les hicieran, qué cosas, intervenciones no quisiera tener, para nosotros poder actuar en consecuencia. Y eso es fundamental, y tengamos en cuenta también que en Colombia tenemos una ley de voluntades anticipadas que se derivó de la ley de cuidados paliativos. Esta es la manera como las enfermedades evolucionan hacia la muerte, y es muy importante ver todo lo que es la gráfica C y la gráfica D. Sobre todo me enfoco en la gráfica C. Miren que en las enfermedades crónicas esto es lo que pasa, tienen picos y valles, pero en esos picos y valles van progresando hasta un deterioro funcional muy importante. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que estar preparados en cuidados paliativos para afrontarlo, y que si bien los cuidados paliativos tienen unas indicaciones de los médicos especialistas de los grupos, las generalidades de cuidado paliativo, lo básico, incluso el tema de cómo dar malas noticias, deberían enseñárnoslos a todos en el pregrado, y todos deberíamos tener esta formación porque todos nos lo encontramos en nuestro quehacer médico diario. ¿Cuál es la utilidad de hacer todo este proceso y de todo esto que yo les estoy hablando en enfermedades crónicas no oncológicas? Es fundamental porque no solamente hay que definir el manejo, el pronóstico, el diagnóstico, sino también cuál va a ser el sitio de cuidado. Cuando ustedes revisan la literatura médica mundial, de todos los estudios que se han hecho en pacientes de cuidados paliativos preguntando usted dónde quisiera morir o cuál es el mejor lugar para morir, pues claramente estudios europeos y canadienses, algunos latinoamericanos, las familias y los pacientes siempre han dicho en la casa. Y tal vez sí, ese es el mejor lugar para morir, pero es el mejor lugar para morir si usted tiene un soporte por un grupo de cuidados paliativos juiciosos y ha tenido el enfoque adecuado. Tal vez a algunos de nuestros pacientes, con todas las limitaciones que tienen, les quede un poco más difícil morir en casa, pero definitivamente sí tenemos que llegar a eso, a poder establecer dónde deben estar estos pacientes, y que tal vez los hospitales de alta complejidad, si bien son los llamados a tener un grupo que soporte y diagnostique estos pacientes, no es el lugar indicado para que estos pacientes terminen su vida lejos de su ambiente natural y lejos de sus familias. Esta es una pregunta que siempre nos han hecho. ¿Cuándo una enfermedad no avanzada, no maligna, entra en fase terminal? O sea, todos los médicos generales, los internos, los residentes en el hospital nos preguntan, bueno, ¿y uno cómo hace para no equivocarse, no restarle posibilidades a un paciente y saber que ya entró en un modelo de atención como estos? Hay muchos indicadores de severidad y progresión de enfermedades crónicas. Yo en la literatura pues se los puedo compartir. La mayoría están hechos por la Asociación Nacional de Hospice, y si ustedes se ponen a pensar me escuchan hablar, ¿cuántos de pacientes que ustedes ven todos los días podrían caber acá y tienen algo de esto, hipoalbuminemia, polulceradas, en síndrome de movilidad? Pues se sorprenderían porque serían muchísimos, ¿cierto? Aquí tenemos algunos otros, no me voy a detener mucho en eso porque ustedes lo pueden revisar en la literatura que se les mandó, pero sí me voy a detener en esto. El país que más ha hecho estudios sobre este proceso de enfermedades crónicas no oncológicas es España. España tiene la CEPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y ellos tienen un proyecto enorme que se llama el proyecto CEPAL-Nepal. De aquí salió la estrategia Nepal. Esta estrategia Nepal, última actualización es del 2017, y básicamente nos dicen que esto es un screening, una especie de tamizaje para saber qué pacientes son susceptibles de cuidado paliativo. La primera cosa fundamental son esos marcadores de severidad, que ellos lo resumieron, pero lo más importante es la pregunta sorpresa. Y la pregunta sorpresa es, usted, señor médico especialista o médico general, ¿se sorprendería si este paciente que usted está viendo se muriera en los próximos 12 meses? Y si la respuesta es no, no me sorprendería, sería muy esperado, pues de entrada usted ya tiene que pensar que tiene que tamizarlo para una estrategia Nepal de cuidado paliativo. Y luego va a venir a ubicarlo en alguna de estas enfermedades. Oncología, obviamente, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardíaca crónica, y aquí en enfermedad pulmonar quiero hacer énfasis en algo que es muy importante.
Todo el mundo cuando piensa en enfermedad pulmonar piensa en EPOC terminal, pero realmente no es así. Aquí cabe todo lo que tenga que ver con pulmonar, la fibrosis pulmonar, las secuelas de tuberculosis multidrogoresistente, que para la OMS ya es una condición de cuidados paliativos, las secuelas de los pacientes sobrevivientes de cáncer que ya están curados pero tienen secuelas gravísimas por radioterapia. O sea, todo esto hay que verlo acá desde este punto de vista. Está la enfermedad cardíaca crónica, la demencia inicialmente decíamos que entraba en fase de enfermedad avanzada en un FAS o un GS6, ahorita se está hablando de un 6C. Está el término, me encanta como geriatra, que es el concepto de fragilidad. Esos pacientes ancianos que nos llevan a la consulta y están funcionales, pero están supremamente frágiles, una velocidad de la marcha muy comprometida, un estado nutricional severamente comprometido, también caben acá. Todas las enfermedades neurológicas, las enfermedades degenerativas, la enfermedad hepática crónica y la insuficiencia renal. En insuficiencia renal dejando claro que todos los pacientes que están en diálisis pues tienen una enfermedad en condición avanzada, pero ellos no entran acá a no ser que desestimen la diálisis o que definitivamente el nefrólogo diga ya no más, o el paciente o la familia digan ya no más, en el sentido en que los pacientes que están en soporte dialítico pues no entran en un modelo de atención paliativa, solo aquellos que o no se deciden dializar o que se decide sedación de diálisis. Las escalas de valoración pues son fundamentales, esto todo hay que objetivizarlo. La mayoría las conocen. La Karnofsky es muy importante en esto para pacientes oncológicos. Si bien uno a veces ve que en algunas historias clínicas o en algunas instituciones usan el Karnofsky de manera indiscriminada, sí quiero dejar claro que el Karnofsky es una estrategia y una escala evaluada y validada para pacientes con cáncer, que es el equivalente a lo que tenemos nosotros en el Bartel en pacientes no oncológicos, el ECOG, que nos dice el estado en que está el paciente, está todo el tema de la escala de funcionalidad paliativa. Yo no me voy a demorar mucho en estas escalas porque ustedes las pueden revisar en la literatura que se mandaron. No todas las pueden utilizar ustedes, digamos que lo que es la escala de Bartel, lo que es la escala de Karnofsky, pero hay algunas escalas que son como esta, muy propias de las unidades o los servicios de soporte de cuidado paliativo, porque es la manera como miramos cómo ha respondido el paciente al manejo que se le ha instaurado. El índice de Bartel supremamente conocido, que es para pacientes no oncológicos, el índice de CATS que también se puede utilizar, aquí se los tengo, el índice de Lacton-Brody, que utilizamos el modificado que he hecho por nuestros profes aquí en la Universidad de Caldas. Y que es un punto muy importante. Ya digamos que superamos el tema del diagnóstico, del pronóstico, ya sabemos que es un paciente en modelo de atención paliativa, pero además de eso nos decimos, bueno, pero este paciente se va a morir en los próximos 3 meses y entonces es tributario ponerle un catéter peritoneal permanente para un drenaje, o definitivamente se va a morir en los próximos 2 días, entonces realmente lo que deberíamos hacer es solo dar manejo de soporte, o lo muy común, este paciente, ¿lo transfundo o no lo transfundo? Porque igual la transfusión se considera como un proceso paliativo de control de síntomas. Y esto está muy relacionado con el tema del cálculo de la supervivencia, ¿cierto? Entonces acá pues cómo hacemos como el resumen de cómo se hace en todo el cálculo de la supervivencia poniendo de ejemplo el cáncer avanzado y estas 2 escalas que se las dejo también en la literatura, que son los índices pronósticos paliativos que nos ayudan a definir cuál es la probabilidad que tiene un paciente de morir en las próximas horas, días o semanas, y eso nos ayuda muchísimo a definir qué tipo de intervenciones serían las más válidas para los pacientes. Como les digo acá, no me voy a demorar mucho porque ustedes las pueden leer. En resumen, y ya para poder interactuar, que me imagino que esto siempre genera muchas preguntas, es primero, lo que quiero que se lleven para la casa todos es que el cuidado paliativo no es para pacientes terminales, que el cuidado paliativo es para pacientes con enfermedades que pueden entrar en una fase de enfermedad avanzada y terminal, que son crónicas, irreversibles, que no tienen potencial de cura, donde el cáncer es solamente un ejemplo de este tipo de enfermedades. El cuidado paliativo no tiene ninguna relación con la eutanasia y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros somos el 5º país del mundo en tener eutanasia legal para adultos y ahorita eutanasia legal para niños. Obviamente somos nosotros, pero comparándonos con países como Canadá o Holanda. Entonces sí, realmente pudiésemos decir que es un poco diferente. Los paliativistas o el grupo de cuidado paliativo no tenemos un no rotundo a la eutanasia ni somos objetores de conciencia
absolutos con respecto al tema, pero sí pensamos todos, claramente nuestra posición es que un país tendría que primero hablar de excelentes servicios de cuidado paliativo, de claras normas de atención en cuidado paliativo, antes de pensar en la salida de la eutanasia, y que si bien algunos pacientes sí terminarán por múltiples motivos solicitando eutanasia, serán el mínimo de pacientes. La mayoría de pacientes que nosotros nos han hecho solicitudes verbales de eutanasia, lo único que querían era no tener dolor, porque todos con un dolor horrible pues nos hemos querido morir. Cuando han logrado solventar todos esos síntomas, claramente quieren seguir su vida, quieren compartir un poquito más de tiempo con su familia, quieren cerrar ciclos. Entonces es muy importante entender que el cuidado paliativo vela por la calidad de vida de los pacientes, y que si bien en algún momento tendremos que estar en un proceso de sedación paliativa o unas cosas muy del final de la vida, lo que más queremos en cuidado paliativo es acompañar ese proceso durante todo el proceso con calidad de vida, y un paciente muy despierto, muy pudiendo tomar decisiones y muy en compañía de su familia y sin sufrimiento para él ni para su familia. Les dejo por último esta frase, que el control del sufrimiento es la garantía de la medicina y la prueba de su suficiencia, y es una prueba en la que la medicina contemporánea falla, a pesar del brillo de su ciencia y del poder tecnológico imponente. Esto se traduce en que nos hemos dedicado a medicalizar la muerte, nos hemos dedicado a obstinarnos. Claramente, cuando un paciente ya agotó sus recursos y tiene que morir, porque definitivamente, tradicionalmente en nuestras escuelas, tal vez eso ahora sea un poco diferente, siempre nos hablaron de que teníamos que salvar la vida a cualquier costo. Hoy en día la medicina moderna y todo lo que hemos aprendido en cuidado paliativo nos ha enseñado que lo importante no es la vida por la vida, sino por calidad de vida, y que definitivamente tenemos que velar y entender que cuando la medicina no es que haya fallado, simplemente la enfermedad progresó, los recursos terminaron, está el recurso de control de síntomas de confort, y de que el paciente termine bien sus días, y eso no es un fracaso para nada de la medicina. Por el contrario, es el continuo de un proceso que tal vez empezó con mucha tecnología, pero que tiene que terminar sin ella al lado. Participantes en esta parte final de esta videoconferencia del día de hoy, que por cierto es bueno reiterar que es la videoconferencia final. Hoy cerramos el diplomado, hoy a las 11:50 de la noche estaremos cerrando la plataforma virtual. Espero que todos los que ya hayan certificado, espero todos los participantes ya hayan certificado, se les estará enviando el link para que descarguen su certificado al correo electrónico en el transcurso de la semana. Eso es bueno que ustedes lo tengan claro, porque debemos registrar notas finales el día de mañana, debemos tener todos los aspectos, verificar los participantes que ingresaron a las diferentes videoconferencias, porque recuerden que en el cronograma de actividades hay una relación de porcentajes de actividades, pero no está incluida esta bonificación que se da por las videoconferencias. Entonces no se confíen de la nota final que da la plataforma virtual. Muchas gracias a la doctora Paola por acompañarnos el día de hoy. Voy a esperar que a través del chat en estos momentos, si hay preguntas, resolverlas, y si no, pues también que digan que quedó claro el concepto que quiso dar la doctora Paola el día de hoy. Doctora Paola, mientras dan preguntas aquí a través del chat, me gustaría que diera una conclusión final del tema del día de hoy. No, pues yo creo que la conclusión final es que tener unos conocimientos básicos en cuidados paliativos es una necesidad, y no solo para los médicos, sino para las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todas las personas que tienen que ver con asistencia de paciente, porque como les dije al principio, todos tendremos pacientes que se nos van a morir, todos tenemos pacientes muy enfermos y familias muy acongojadas, no importa si nos dedicamos en exclusivo a eso. Un ejemplo, si yo soy gastroenterólogo y hago una endoscopia y tengo un paciente y le tengo que salir a decir que tiene un cáncer gástrico que no sabía que tenía y pensó que era una gastritis, pues si tuviésemos todos un conocimiento básico en ese tema, por lo menos sabríamos transferir esa información de una manera acertada para dar paso pues a lo que siguiera en ese tipo de pacientes.
Muchas gracias, doctora, por esta participación. Hay una pregunta ya a través del chat de la participante Mayra Gómez. Nos dice, ¿en qué consisten los cuidados paliativos en pacientes con trastornos psiquiátricos? En trastorno psiquiátrico pues es complejo, ¿cierto? Nosotros hemos tenido la experiencia con 2 pacientes en que han tenido esquizofrenia severísima, con complicaciones múltiples, incluso una paciente incluso con gastrostomía para poder aceptar los medicamentos. Y entonces allí está radicado básicamente la decisión primero en una juiciosa historia por parte de su psiquiatra que nos dice definitivamente aquí no tenemos más opciones, las hemos agotado absolutamente todas. Y segundo, que hayan muchos síntomas a tratar para la paciente y el agobio familiar, y en ese caso estaríamos hablando de cuidados paliativos en patología psiquiátrica, aclarando que si ustedes buscan los criterios de inclusión a cuidados paliativos, las patologías psiquiátricas, exceptuando la demencia, porque si es claramente hay criterios claros de demencia, no puntúan dentro de las enfermedades que entran en este modelo de atención, y los casos que se tienen realmente no son numerosos. En esto sí hay que apoyarse muchísimo en la decisión del psiquiatra en qué momento se torna. Hay una discusión en el mundo, incluso esa discusión vino de Bélgica y Holanda, hablando sobre el término de depresión refractaria y en qué momento por sufrimiento existencial esto se derivó de varias solicitudes de eutanasia a estos pacientes. Y realmente lo mismo que se dijo desde el punto de vista académico era que había que haber una clara competencia del psiquiatra que dijera que se han desestimado absolutamente todos los recursos, que son muchos en psiquiatría, para poder llegar como a un punto adicional, más las comorbilidades adicionales. Aclaro, exceptuando la demencia, porque en el síndrome demencial sí los criterios están súper claros de cuando un paciente llega a un estadio final en demencia, y todas las cosas que no se deben hacer, como por ejemplo las gastrostomías, las traqueostomías, el manejo invasivo de soporte, pero las que sí se deben hacer, y sobre todo el apoyo familiar, porque diría yo que en este tipo de patologías no solamente el paciente, sino la familia sufre infinitamente con todo lo que está relacionado al proceso de enfermedad. Muchas gracias, doctora Paola. A través del chat veo que no hay más preguntas. Nos agradecen por la participación del día de hoy, por la videoconferencia del día de hoy, y además por el diplomado, que dicen que es un excelente diplomado. Por ejemplo, dice Clara Muñoz. La verdad, fue un trabajo muy juicioso entre los diferentes tutores expertos. Al inicio, el doctor Bernardo nos dio el abanico de tutores expertos que estuvieron en este diplomado virtual, y creo que son referentes en cada una de las temáticas. No sé si queda algo en el aire, doctora Paola o doctor Bernardo, con lo que podemos ir finalizando la videoconferencia del día de hoy. Si tenemos tiempo, me gustaría, doctora Paola, el concepto de relación de la familia y la importancia de la familia en estos procesos. Bueno, digamos que en cuidado paliativo es una de las áreas de la medicina en donde no hablamos de pacientes, sino de unidades de tratamiento. Y en cuidado paliativo la unidad de tratamiento es el paciente y su familia y o acompañantes permanentes, cuidadores que a veces no necesariamente son la familia. Y son fundamentales en 2 sentidos. Uno, porque también son pacientes, porque también necesitan atención. Porque cuando esas familias que a veces solemos decir, no, es que esa familia tan cansona, tan aburridora, tan desesperante, pues es que hay que entender que se les está muriendo alguien muy importante, que están ante el final de la vida de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano, de su esposo, y que eso altera drásticamente a cualquier persona. En ese sentido, pues claramente también hay que hacer el abordaje psicológico. Si bien al paciente no hay que, al familiar no es que haya que ponerle opioides, pero probablemente sí hay que ponerle un muy buen psicólogo, psicólogo al lado que sea capaz de acompañarlos en el proceso y siempre tenerlos en cuenta en la toma de decisiones, acompañados del paciente. Pero también está el otro lado de la moneda de la familia, que es que son cuidadores excelentes. O sea, las familias requieren entrenamiento. Cuando nosotros les damos salida, bueno, entonces se lleva al paciente, un paciente que llegó caminando después de un accidente cerebrovascular, que quedó en Bartel 0, traqueostomía, gastrostomía, múltiples invasiones, pues claramente la familia no está asustada, está aterrorizada de llevarse un paciente hacia la casa. Tienen muchas dudas, tienen mucho miedo, y entonces también se extiende toda la explicación de control de síntomas a su familia para que ellos entiendan cuándo deben volver a urgencias o cuándo no, para que entiendan esos procesos, cosas tan sencillas como cuándo deben cambiar un paciente de posición, que les parece una cosa muy difícil, o tener un catéter subcutáneo para aplicación de medicamentos opioides en casa que funciona excelente. Eso también hace parte todo del soporte familiar. Entonces, en cuidado paliativo, yo creo que en la medicina las familias son fundamentales, pero en esta área en particular, sin estas pacientes, sin estas familias, no podríamos tener ningún tipo de éxito con estos pacientes.
Doctora Paola, me voy a permitir transmitir una idea que tenemos tú y yo con otro grupo de Ah, personas, sí. y es que frente a esta situación nosotros hemos tomado la decisión de organizar un grupo para hacer una formación de cuidadores. Ya tenemos el proyecto, ya se tiene la posibilidad, queríamos comenzarlo este año, pero si Dios quiere, a más tardar en el Febrero. en enero, estamos comenzando la formación de personas para cuidar pacientes en estas condiciones. Creo que es una necesidad. Las estadísticas que nos demostró el censo del departamento de Caldas y de la ciudad de Manizales muestra cómo la población se va envejeciendo y cada vez vamos a necesitar más personas que acompañen a otras personas. ¿Por qué? Porque las familias, mi familia era una familia de 9 personas. Hoy en día las familias por más de 2 personas son muy pocas. Y cuando llega una persona con un problema que hay que cuidarlo en su casa, se convierte en un verdadero desastre para la familia. Por eso nos comprometimos en eso. Si Dios quiere, el año entrante estamos iniciando esta otra actividad de importancia en el campo de la salud. Perfecto, doctor. Excelente reflexión y quiero terminar con 2 puntos. El primero es una pregunta que llegó a último momento de la participante Juliana. Me gustaría leer dos, digamos, consideraciones que tienen participantes que hicieron este diplomado virtual y que nos motiva a seguir continuando con esta búsqueda de conocimiento, con esta búsqueda de capacitar a los diferentes profesionales en la salud, en este caso en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Juliana Sofía Timarán nos pregunta: ¿cuáles son las consideraciones éticas a tener en cuenta respecto al cerco o conspiración del silencio y cómo abordar esta situación con nuestros pacientes? Muy importante, es una pregunta fundamental. Me la hacen mucho y es primero, ya no hablamos de conspiración del silencio, se ha desmontado ese concepto desde el punto de vista ético porque como las familias conspirar suena como maldad, querer hacer daño, entonces las familias realmente no conspiran. El cerco del silencio viene de dos orígenes. Puede ser que la familia piensa que está protegiendo al paciente, piensa que lo protege porque si le cuenta entonces se va a devastar, porque entonces no va a poder seguir adelante, pero es una consideración que generalmente nos damos cuenta después que no es tanto así. Desde el punto de vista ético usted tiene varios panoramas. Lo primero es que recuerden que siempre por autonomía y legal y jurídicamente el diagnóstico es del paciente y mientras el paciente no tenga ninguna limitación desde el punto de vista cognitivo, físico, emocional, debemos contarle al paciente porque el paciente debe tomar decisiones en relación a una enfermedad grave. Pero lo que no debemos hacer es atropellar a las familias. Cuando las familias llegan a los consultorios y nos dicen no le cuente, no le diga, lo que hay que tratar es de hacer un trabajo grande para que la familia entienda la necesidad que tiene el paciente de saber que no se va a asegurar un buen manejo, ni un buen tratamiento, ni un buen curso de la enfermedad si no les estamos contando lo que está pasando para que el paciente autónomamente pueda tomar sus decisiones. Obviamente al final pues terminaremos contándole al paciente, pero obviamente no atropellando a esa familia porque la familia no lo está haciendo de maldad, simplemente creen que así están protegiendo a su ser querido. Es distinto. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con una demencia supremamente avanzada al que hoy le dan un diagnóstico de cáncer gástrico y que definitivamente no va a ir a ningún manejo avanzado por su enfermedad, por su estado, en donde si yo hoy le digo que tiene un cáncer y llora y se pone muy mal, mañana se le va a olvidar y pasado mañana se le va a olvidar, pues claramente ahí estaríamos entrando éticamente en maleficencia de ese paciente y de esa familia. Ahí ya no estaríamos hablando de un cerco de silencio, estaríamos hablando desde una verdad, de una decisión compartida entre tratante y familia, de dar algo que llamamos nosotros las verdades soportables. A veces los pacientes soportan la verdad y los diagnósticos y cómo se digan, es como la medicina, se da por dosis y para cada paciente la dosis es diferente, entonces hay pacientes que quieren saberlo todo hasta el último oncogeno, la última proteína de la enfermedad pulmonar que tiene, como a otros pacientes que una vez se les dice simplemente tienen derecho a no querer saber nada más, a que no se les repita más esta historia que les genera mucho dolor habiendo tomado una decisión de hacerse X o no hacerse X o Y tratamiento. Y el otro tema que tenemos es que el cerco de silencio también puede venir del paciente hacia su familia, pacientes que nos piden no le cuenten a mi familia lo que tengo, yo no quiero que sepan. En ese orden de ideas allí sí respetamos porque la autonomía del paciente es decidir
y es su decisión y su enfermedad, pero también tenemos que abordarlo y tratar de que entienda de que ese acompañamiento familiar y ese que las demás personas estén, pues también es necesario. Básicamente todas estas decisiones están en el contexto de los principios de ética médica clásicos, de la autonomía, de la no maleficencia, o sea, no hacer daño con la manera como se dicen las cosas o el momento en que se dicen, la beneficencia, que es muy, muy importante, y todo lo que es pues la justicia, pero básicamente sí deberíamos pensar que en términos generales los cercos de silencio no deben perpetuarse, se deben trabajar, se deben ayudar a romper de la mejor manera, pero individualizando el paciente y cada caso y no atropellando tampoco con informaciones exageradas o no la información que quiere el paciente. Pero claramente por jurisprudencia y por ley el diagnóstico es del paciente, o sea, nadie lo deberíamos llevar a la quimioterapia diciéndole mentiras, o a nadie le pueden decir es que va a ir a una curación y sale amputado, claramente no, o sea, los pacientes tienen derecho a saber, porque además la justa toma de decisiones es propiedad de quien tiene que ejercer ese deber, que es el paciente. Efectivamente, doctora, muchas gracias por esta respuesta a la duda de la participante Juliana Sofía. Y bueno, voy a proponer algo, pues el cierre a cargo del doctor Bernardo Campo de esta videoconferencia final, dando también respuesta a una pregunta que nos llegó sobre el final, pero me gustaría rescatar antes de eso las dos consideraciones que le estaba hablando. Herman Trejos es un doctor que ha estado en diferentes cursos con Telesalud Universidad de Caldas y nos dice que muchas gracias por la oportunidad de participar en tan bueno y práctico diplomado para la comunidad médica, con un gran enfoque en el ejercicio con la humanidad. Creo que eso era uno de los objetivos que quería el doctor Bernardo Campo cuando se ideó esto del diplomado virtual en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Y la otra es de José Albeiro Gómez Zuluaga, también un participante que ha estado en diferentes capacitaciones, y agradece a Telesalud Universidad de Caldas, a los profesores y todo el personal administrativo que hizo posible la participación en tan excelente diplomado. A todos un Dios le pague, a ustedes un Dios le pague el día de hoy por acompañarnos, a la doctora Paola y al doctor Bernardo. Y doctora Paola, Sonia Vivero nos dice, si ella vive por ejemplo en una región que carece de cuidados paliativos, ¿cómo garantizar este servicio si la comunidad o la cantidad de médicos especialistas en el área están reducida? Es de lo que hablábamos. No necesariamente el cuidado paliativo está o sí al 100 solo en manos de los especialistas. Si usted, por ejemplo, le pongo el ejemplo, usted está en San José del Guaviare, nosotros ya fuimos y miramos todas las necesidades de cuidado paliativo que tienen. Pues claramente si usted tiene unos conocimientos básicos en cuidado paliativo, con lo básico podrá hacer un enfoque juicioso, iniciar un manejo del dolor juicioso, iniciar un manejo de síntomas y pues obviamente tendrá que echar mano de los recursos, no necesariamente los paliativistas si no los tiene, los otros especialistas que puedan acompañar el caso y demás para poder ofertar o ofrecer a ese paciente una adecuada calidad de vida. Ahora hay algo muy claro, si llega a su servicio de urgencias o servicio de consultas, era un paciente que ya fue visto por oncología, que ya fue visto por radioterapeuta o que ya fue visto por el neumólogo, que ya fue visto por especialistas y la decisión fue manejo paliativo exclusivo y lo devolvieron a su lugar de origen, sea eso en el Amazonas, en el Caquetá, en Guainía, en donde usted lo ponga, y ese paciente se va a su casa y se descompensa y usted es el médico general que lo recibe, pues claramente usted es el llamado, obviamente después de haber recibido una excelente capacitación en cuidados paliativos y de haber hecho un esfuerzo personal por aprender y entender, de poder controlar esos síntomas de ese paciente al final, porque como les dije, estimar el pronóstico por médicos expertos, ese paciente ya le llega a usted con todas las armas necesarias que usted requiere y es innecesario que lo monte en un avión ambulancia o lo monte en una ambulancia 24, 72 horas a llegar a Bogotá a que le digan exactamente lo mismo. Bueno, doctora Paola, yo me despido. Mi nombre es Germán González, líder de coordinación académica. Estuvo acompañando las diferentes videoconferencias. Estuvo con nosotros la doctora Paola y voy a dejar el cierre de la videoconferencia del día de hoy en manos del doctor Bernardo Campo. Gracias. Aprovecho lo último que tú dijiste, Paola. Yo pienso que nosotros lo que les hemos dado a ustedes es bases para que ustedes se entusiasmen en el aprender y profundizar en el tema del dolor. Muy seguramente a ustedes les llegarán pacientes que, como ustedes dicen, no pueden llegar al especialista. Pero si ustedes profundizan, hoy en día la profundización está a la mano de todos nosotros a través del Internet, ¿no? Nosotros podemos ayudarlo a nuestro paciente. Pero más importante con cualquier cosa es nuestra actitud, como médicos, como pacientes, como profesionales frente a un paciente que necesita una atención muchas veces
Sirve más una buena conversación, sirve una buena oportunidad de ayudar al paciente con muchas cosas que darle un mundo de drogas que posteriormente posiblemente abandona por la complejidad para usarlas. Gracias por haber estado aquí. Me siento muy contento. Gracias a mis amigas, colegas que me acompañaron con un profesionalismo absolutamente extraordinario. Nos queda para el futuro este diplomado que yo espero que el año entrante podamos seguirlo ofertando, mejorándolo en la medida que nosotros podamos. Muy amables a todos y Dios los bendiga. Feliz semana.